ha hecho demandas allá en una corte en Estados Unidos, en Los Ángeles, acerca de que tienen que obligar a los dueños de las plataformas, los dueños de las plataformas como Mark Zuckerberg y los demás, para que den a conocer datos personales de quienes ocupan esas plataformas para llevar a cabo su actividad periodística. En esos tenores está Gómez Naredo, está Álvaro Delgado, están demandados también Nacho Rodríguez del Chapucero, está también Hans Salazar. ¿Qué opinión tiene usted acerca de este movimiento que quiere hacer para callar las voces? Pues primero hay que averiguar, ¿no? Porque si realmente está esta denuncia, ¿no? No es que em, dudemos de ninguna manera de lo que dice el compañero, sino hay que tener toda la información antes de poder vertir una opinión. Eh, las razones por las cuales hace si es un juicio, si exactamente qué es y qué es lo que está pidiendo. Entonces, primero hay que tener toda la información, ¿no? En caso de que en efecto sea cierto, pues es una violación completa a lo que se dice defender, que es la libertad de expresión. Entonces, por un lado dices que defiendes la libertad de expresión y por el otro lado pides los datos personales. Pero creo que antes de vertir una opinión clara sobre esto, que en caso de ser así, pues evidentemente no estamos de acuerdo, eh, hay que averiguar exactamente qué es esta denuncia que presenta esta persona y también preguntar, primero, ¿por qué no lo hace en México? ¿Por qué lo hace en Estados Unidos? Y segundo, pues sería una violación a la ley de datos personales, ¿no? Y tercero, pues a la libertad de expresión, ¿no? Entonces no se puede defender la libertad de un lado y por otro lado no estar de acuerdo. Pero vamos a esperar a que investiguemos un poquito más en qué consiste esta denuncia, si es el caso. Por otro lado, sabemos que el desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad que inició el neoliberalismo aquí en México empezó por el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad. Ese museo pues ahora se encuentra vacío, fue saqueado posiblemente y pues seguramente usted como muchos otros pasaron horas paseando por ese museo, conociendo y enamorándose más de la tecnología. ¿Hay posibilidad de que durante su gobierno se pueda restablecer ese museo o algo parecido? Porque pues fue, yo creo que la inspiración para muchos científicos. El museo es una pequeñita parte o una pequeñísima consecuencia, digo pequeñísima porque es muy grave la reforma del 2013 y las reformas previas. Justo ayer tuvimos una reunión de análisis de lo que ocurrió o lo que ha ocurrido con la Comisión Federal de Electricidad. Primero la reforma del 92 de Salinas de Gortari. La Constitución establecía el servicio público, no hay monopolio en el caso del servicio público de energía eléctrica, y que eso venía en el 28 constitucional, y el servicio público solo le corresponde al Estado mexicano, a la nación, proveerlo. Entonces hace una ley de la industria eléctrica, una ley del servicio público, que dice, bueno, lo que no es servicio público, y pone una serie de acciones, 5 entre ellas, generación independiente, etcétera. De ahí se abre todo este esquema que se ha desarrollado, que genera muchísimos problemas, incluso técnicos, que son las llamadas sociedades de autoabastecimiento, que no se han terminado porque están amparadas. Y ahí regresamos a la Corte, porque están amparados y además echaron para atrás la ley o las modificaciones a la ley de la industria eléctrica que presentó el presidente López Obrador, que aprobó el Congreso y que dos ministros de la Suprema Corte echan para atrás.
Y de ahí vienen una serie de modificaciones hasta la reforma eléctrica del 2013, donde se abre el sector eléctrico al mercado eléctrico y evitan que CFE pueda tener, o sea, se catalogue como un monopolio en caso de tener mayoría. Entonces la CFE la dividen en un montón de subsidiarias, con muchísimos problemas de operación por esa característica, más un supuesto mercado eléctrico que en realidad pues no existe, asociado solo a permisos de la CRE. Se acaba la posibilidad de planeación del sector eléctrico, que realmente apenas comienza a recuperar el presidente. El museo lo mete en un fideicomiso vinculado con la privatización. Entonces, por eso, en 6 años, como está revuelto todo, vinculado con la reforma del 2013, no se ha podido resolver ese problema y poder invertir incluso recursos públicos para que pueda ser un museo distinto. Entonces, me tocó verlo cuando el proyecto Chapultepec, que decíamos, bueno, pues hay que recuperar ese museo para, pues hay un intríngulis jurídico ahí porque está asociado a un fideicomiso que se estableció a partir de la reforma del 2013. El licenciado Bartlett ha tratado de buscarle la manera para que se renueve, incluso bajo todo ese intríngulis jurídico que ha generado problemas en el sector. Y por eso está así el Museo Tecnológico. O sea, es producto de la reforma del 2013. Entonces, por eso es importante la reforma que planteó el presidente ahora constitucional para la preponderancia de Comisión Federal de Electricidad, que es una de las 20 reformas. También ahí viene lo del Internet. Y nosotros estamos trabajando también para que, pues para ordenar el sector, porque el problema es que está lleno de amparos, de sociedades de autoabastecimiento, de amparos vinculados con el supuesto mercado eléctrico que en realidad pues es muy pequeño, de las famosas rondas de licitaciones. Entonces, es parte del problema que aún con todo lo que ha hecho el presidente, nos va a tocar enfrentar a partir del 2024, de octubre del 2024. Entonces, ese museo es una de las múltiples consecuencias de la reforma del 2013, el que esté así.